Hola, buenas tardes, amigas y amigos, ¿cómo están? Feliz de estar con ustedes hoy en este Conéctate al Cambio. Ya vamos a dar inicio a este gran tema, a este súper tema, le diría yo, en estos momentos que nos está tocando vivir, hablar sobre patrones mentales, limitantes, ejemplos, identificación, técnicas, herramientas, aplicaciones, es realmente de suma importancia. Recientemente en una actividad grupal que tenía, fue un tema que salió mucho a relucir y de verdad que yo dije, wow, esto hay que profundizar en ello porque su nivel de afectación es sumamente profundo, vamos a llamarlo así. Y quisiera abordar este tema enmarcado en aspectos de qué es lo que yo vengo trabajando últimamente, en aspectos de la neurociencia, en aspectos de la cuántica, y tratar de explicar esto de la manera más sencilla posible, porque hay una gran interacción entre lo que son los patrones mentales, los conceptos y las creencias limitantes. Determinarlos. Y quiero entregarle toda esta información, porque esto no es para yo guardármelo en las paredes de mi oficina, de mi consultorio. Al contrario, yo creo que es una información para entregarla de manera muy masiva, para que las personas tengan herramientas cómo ayudarse, porque no está reservado para personas que trabajamos con ellas, aunque las personas que trabajamos con ellas estamos obviamente un poquito más familiarizados, pero también nosotros tenemos o yo voy a hablar de mí en este caso, tenemos un trabajo que constantemente tenemos que estar haciendo sobre nosotros mismos, sobre nuestros propios patrones, conceptos y creencias limitantes, para poder apoyar a otras personas. Yo decía en una información que subí, que si nosotros no tenemos claro de cómo interactúan los patrones mentales, las creencias limitantes y nuestro mundo de concepto, de verdad que es muy poco el apoyo que se puede brindar, porque lo que hacen es crear como una mezcolanza que ya de por sí es una madeja de información que hay que desentrañar muy bien. Entonces todo el mundo habla y pide TIC, o muchas personas, no todo el mundo, muchas personas piden TIC, cómo abordar las creencias limitantes. O sea, tenemos que desentrañar esto muy bien, este tablero, rompecabezas, para poner cada pieza en su lugar, para que cada uno en su soledad, dentro de su propio proceso, comience a darse cuenta y hacerle un seguimiento, una trazabilidad. Oye, pude identificar esto, cómo lo manejé, aquí está, ¿sabes? O sea, poder identificarlo para poder tomar acción. Es un tema que de verdad, yo insisto, tiene sus complejidades, así que voy a querer inclusive que intervengan lo más posible en ese sentido, para ver si me estoy dando a comprender lo mejor posible, porque quiero que sea una herramienta, sobre todo para estos momentos que estamos viviendo de cambios continuos, donde hay mucha gente, de verdad que a nivel privado, oye, tienen niveles de ansiedad, niveles de depresión. Entonces, poder conocer, poder identificar, poder determinar esto, es lo que nos va a permitir hacer un trabajo
constante, porque ya cuando sales de los predios, de una consulta, de una persona que te está apoyando, de un mentor, como en mi caso, la idea es que tengan la herramienta para que puedan seguir constantemente trabajando sobre estos aspectos. Entonces, para ser honesto, es más fácil mantenerse en el patrón, es mucho más cómodo. Sí, el tema de la neurociencia es correcto. Es correcto. Gracias, Ángel, por tu acotación. Es más fácil para todos, incluyéndome, por supuesto, porque soy humana, mantenernos en el patrón. Es mucho más fácil, es mucho más cómodo. Pero la vida siempre nos va a obligar a tomar decisiones. Y estas van a continuar si no estamos conscientes del patrón que acompaña en ese aspecto en específico sobre el que estamos actuando. Corremos el riesgo de seguir tomando decisiones erráticas. La decisión, créanme, de librarnos de trabajar sobre nuestros patrones es una decisión no solamente conveniente, sino lo más inteligente que podemos hacer. Porque, amigas y amigos, insistir en estos patrones mentales es insistir en una historia que no nos apoya en nuestra evolución, en nuestro crecimiento, en nuestras decisiones. Esto entorpece nuestra evolución. Y es tenerlo claro lo que nos va a ayudar a aligerar cargas en estos escenarios de cambio constante que nos está tocando vivir. No podemos ir o abordar todos estos escenarios de cambio con tanta velocidad con el mismo traje. Tenemos que asumir una responsabilidad con nosotros mismos en ese sentido. Los patrones mentales están presentes en los distintos aspectos de nuestra vida, en la familia, en la pareja, en las relaciones intrapersonales, en la salud, en el dinero. O sea que mientras que yo voy conversándoles estos temas, vayan paseándose por esa información, porque va a ser bien importante que vayan haciendo su propio enlace. Entonces, ¿qué son los patrones mentales? Hablando de conceptos, vamos a empezar por el concepto de patrones mentales. Son esquemas de pensamiento que se repiten en nuestra mente de forma automática, consciente o inconscientemente. Son como programas que influyen en la forma en que interpretamos el mundo, en la forma en cómo tomamos decisiones y en la forma como actuamos. Vean ustedes la característica y la importancia de lo que son los patrones mentales. Pero voy a hacer una aclaratoria, porque no podía, como dije anteriormente, no podía hablar de patrones mentales solamente, aunque es el foco de este live, pero voy a interactuar porque no están desligados. Vamos a entrar al mundo de los conceptos y vamos a entrar al mundo de las creencias limitantes, con la finalidad de que ustedes puedan obtener un abanico de posibilidades para hacer una revisión propia de forma constante. Entonces, los patrones mentales nosotros los utilizamos para contar nuestra historia una y otra vez. Y ahí nos quedamos anclados, dándole vuelta constantemente, ignorando todo lo que eso implica, ignorando todo el impacto emocional que eso reviste cada vez que usted repite una historia una y otra vez, vuelve nuevamente a hacer presencia esos estados de ánimo, vuelven nuevamente esas emociones
a estar presente y a generar los mismos estados que nos devuelven al pasado. Son personas tratando de salir de su situación y aún así carecen de los medios. Ya vamos a tocar ese tema. Gracias por una gran pregunta. Uno de los patrones mentales que se forman, o mejor dicho, los patrones mentales se forman a partir de nuestras experiencias, de nuestras creencias, de nuestros valores y de nuestra cultura. Por eso es que en la complejidad de lo que el ser humano reviste, de lo que somos, hay aspectos que nosotros tenemos que tener presente. Por supuesto, por eso es que digo, esto es una danza que va así. Los conceptos, el sistema de creencias, y a esto se le suma nuestro sistema de valores. Estos patrones se van consolidando con el tiempo y se vuelven difíciles o complejos para cambiar. Y una de las herramientas que vamos a ver, porque vamos a seguir desarrollando otras, es tener la posibilidad de construirnos una visión de futuro que nos permita estar mayormente presente construyendo que estar constantemente en el pasado. Porque cuando yo determino, y ya les voy a decir cómo determinar esos patrones, cuando yo determino un patrón mental, puedo resignificar esa experiencia en la que está sustentado. ¿Con qué objeto? Con la intención de hacer que valga para mi vida hoy. Es como un efecto alquímico, ¿sí? No es para quedarnos anclados, lo veo, lo reconozco, lo trabajo, lo resignifico y avanzo. De eso se trata. Pero le decía que hay una interacción muy, muy, muy enlazada entre las creencias limitantes y los patrones mentales. Y aquí la mente, con su infinita capacidad de generar trampas, hay que tenerlo muy, muy, muy pendiente. Hay que estar muy atento de estos aspectos. Las creencias limitantes y los patrones mentales son dos caras de una misma moneda. Ambos aspectos influyen en cómo interpretamos el mundo y determinan acciones. No obstante, existen diferencias sutiles, importantes, que bien vale comprender para poder liberarnos de esas garras y alcanzar nuestro mayor potencial. Entonces, vamos a definir, vamos a darle un concepto a lo que son las creencias limitantes. Y estas son ideas rígidas y negativas interconectadas sobre nosotros mismos, el mundo o los demás. Ideas rígidas sobre lo que creemos de nosotros, el mundo y lo demás. Y suele estar arraigada en nuestra mente subconsciente. O sea, no es que una creencia limitante usted la tiene aquí en un carteloncito y que la ve o la percibe fácilmente. No, no funciona así. Las creencias limitantes navegan en modo submarino. Llegar a ellas es entrar en como yo lo trabajo, como yo lo veo. Así es que yo lo puedo interpretar. Habrá muchas formas, no lo sé, pero tratando de buscar las maneras sencillas, a mí me parece que es una de las maneras más directas y sencillas. ¿Por qué? Porque la creencia limitante no es evidente. Reposa en las profundidades de la mente subconsciente. Entonces, en la forma como yo lo trabajo, entro, porque es como ir por niveles. Una llave. La primera llave que me abre la puerta a mí es el mundo de los conceptos. La segunda llave que al segundo nivel que me lleva es los patrones mentales. Y la otra llave que me lleva es a la creencia limitante. Y ya les voy a dar un ejemplo para que lo vean bien claro. Entonces,
Hablamos de que el sistema de creencias son ideas rígidas y negativas que nosotros tenemos sobre nosotros mismos, el mundo y los demás. Ok, entonces, si yo pienso en qué puede ser una creencia limitante que hay, un abanico amplio, un mundo completo. Como yo podría decir, yo no soy lo suficientemente bueno o buena para esto. Es imposible que yo logre esto. Eso es una creencia limitante. Claro, ya yo le estoy dando el ejemplo, pero vamos a ver cómo llegamos a esa creencia. ¿Por qué? Porque los patrones mentales es como pelar una cebolla, como modificar ese sistema de creencia. Es correcto, Alessandra. Y ya vas a ver con este ejemplo cómo lo vas a ver muchísimo más claro, como una herramienta bien productiva. ¿Qué relación tienen los patrones mentales con la creencia limitante? Como dije anteriormente, es un lazo bien estrecho. El patrón mental, por ejemplo, un patrón mental es siempre fracaso en mis relaciones. Eso lo puede decir cualquiera y eso lo pueden haber escuchado, o aquí cualquiera que esté presente puede sentir ese patrón. Siempre fracaso en mis relaciones. Eso es un patrón. Y ustedes me dirán, Ana Cristina, ¿y por qué un patrón y no una creencia? Porque todavía sé que puedo bajar más. Cuando yo siento que hay algo detrás, algo más abajo, cuando yo establezco que el patrón es siempre fracaso en mis relaciones, puede estar basado en una creencia. Una creencia, por ejemplo, es que no soy digno de ser amado. Entonces estamos hablando de dos cosas muy distintas, en dos niveles muy distintos y a profundidades distintas. Cuando yo digo no soy digno de ser amado, estoy hablando de una forma de codificación. ¿Cómo codifico yo el amor? Eso no es un patrón, eso es una creencia. Dicho sea de paso, limitante. Permítame un momentico tomar agua. Ok. Espero, si no, lo volvemos a explicar, pero creo que el ejemplo es bastante directo. ¿Cómo influyen esos patrones mentales? Obviamente van a influir en una baja autoestima, en un miedo. Estamos hablando del ejemplo que puse anteriormente, en una baja autoestima, en un miedo al fracaso si quiero relacionarme, en una falta de iniciativa total, porque entonces bajamos la Santa María y no quiero relacionarme, y con un pesimismo constante. ¿Se puede modificar? Por supuesto. Hay varias herramientas que vamos a hablar de ellas: cuestionamiento, introspección, reestructuración cognitiva, etc. Pero, volviendo entonces a lo que son esos patrones mentales, que son formas de pensar y actuar, que se repiten de manera automática, que pueden ser conscientes o inconscientes. ¿Por qué es tan importante los patrones mentales? Porque lejos de ser una creencia limitante, que es una idea, esto influye en cómo pensamos, sentimos y nos comportamos. ¿Qué tal? Influye en cómo pensamos, en cómo sentimos y cómo nos comportamos. Ejemplo: la procrastinación, el perfeccionismo, la autocrítica, el pensamiento catastrófico, etcétera, que ya lo vamos a ver. ¿Dónde o cómo se forman esos patrones mentales? En la infancia, en las experiencias obviamente vividas, en el entorno social, en el aprendizaje, obviamente, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo importante que quiero resaltar acá? Que los patrones mentales influyen en la toma de decisiones
influyen en la forma como afrontamos las dificultades e influyen en la forma como nos relacionamos y, por supuesto, en la forma como nos comportamos, cómo tomamos acción. Y aquí quiero irme al primer nivel para que puedan verlo. Por eso es que le explicaba que no podía hablar solamente de los patrones mentales sin tener estos dos elementos para que ahora lo vean en acción alineada. Cuando hablamos del mundo de los conceptos, ¿qué son los conceptos? Son ideas abstractas que representan una categoría de cosas o ideas y que son asociativas. Vámonos acá al ejemplo. Tengo que darle el concepto del concepto para que podamos entrar entonces lo que es el ejemplo. Si yo les digo, denme un concepto de perro, por ejemplo. Ustedes me podrán decir, bueno, Ana Cristina, el perro representa un animal, tiene 4 patas, ladra, puede vivir o no con los humanos. Eso es un concepto. Ese concepto, ¿cómo se formó? A través del aprendizaje, de la experiencia, y esto se almacena en una memoria de largo plazo. Esto no tiene mayor complejidad, ¿sí? Pero si yo tomo el mismo ejemplo de perro y quiero determinar un patrón, ¿cuál es la pregunta acá importante de realizar? ¿Con qué asocias tú el concepto de perro? Pónganle muchísima atención a esto. Cuando usted le dice, y si quieren, mientras que yo voy hablando, cambien el concepto y busquen cualquier concepto que ustedes quieren. Concepto de dinero, concepto de negocio, concepto de finanzas, conceptos de emprendimiento. Sustituyan el elemento que yo utilicé, la variable en este caso. Entonces, cuando yo le digo a una persona, ¿con qué asocias tú el concepto de perro? Entonces, de alguna manera estoy abriéndole un camino, trazando un camino para que la persona pueda hacer los enlaces necesarios para que el cerebro, ¿verdad?, a través de esas redes neuronales que ya tenemos establecidas, ¿verdad?, empiezan a hacer el enlace que yo necesito para poder establecer el patrón. Entonces, ¿con qué asocias tú el concepto de perro, por ejemplo? Entonces, la persona puede pensar y decir, bueno, yo lo asocio con lealtad, compañerismo, diversión, juego. Ok, fíjense, pudimos determinar el concepto y pudimos determinar el patrón. Ok, pero vamos a buscar otro ejemplo. Para ver esta interacción. Si yo le pregunto a ustedes, ¿cuál es el concepto de éxito que ustedes tienen? Pueden escribir por allí. ¿Cuál es el concepto que usted tiene de éxito? Vamos a suponer que yo estoy en un momento de asesoría con una persona y estamos tratando el tema del éxito. ¿Cuál es el concepto suyo de éxito? Puede ser que la persona responda, bueno, lograr lo que desea. Ok, es un concepto completamente válido. Concepto, ¿verdad? Ok. Entonces, sigo interactuando, sigo profundizando para establecer la relación y llegar hasta donde yo quiero llegar, que son a abordar los 3 niveles.
¿Con qué, la segunda pregunta, ¿con qué asocia usted el éxito? ¿Qué estoy buscando acá? Estoy buscando los patrones mentales. Entonces vamos a suponer que la persona responda, bueno, yo lo asocio con, oye, Ana Cristina, trabajar duro. Yo asocio el éxito con sacrificios, con perseverar, con establecer metas constantemente. Mira por dónde vamos. Ya tenemos el concepto, ya tenemos el patrón mental, pero queremos llegar también al sistema de creencia. Entonces, ¿qué idea tiene usted sobre el éxito? ¿Cómo se siente siendo una persona exitosa? Fíjense que el abordaje es completamente distinto. ¿Cómo lo ve? ¿Qué cree al respecto? Como ya he quitado varias ramas del bosque para que no me estorben, para poder llegar a uno de los aspectos que navega a modo profundo en la mente del subconsciente, que es la creencia limitante. Entonces, cuando yo le hago esa pregunta, entonces enciendo un interruptor distinto y podría responder, bueno, yo creo que puedo lograr cualquier cosa que me proponga. Puede responderme eso o puede responderme todo lo contrario. No, yo creo que el éxito no está diseñado para todo el mundo. Ah, ok. Cuando podemos lograr determinar esto, ya sabemos contra qué vamos a trabajar. Porque en el fondo, por ejemplo, si una persona responde, no, lo que pasa es que yo no creo que el éxito sea para todo el mundo, usted sabe que hay muy en el fondo una decisión de quedarse como está. ¿Y qué es lo que le pasa a la gran mayoría de las personas? Que cuando hace contacto con esa creencia, porque no es suficiente hacer contacto con la creencia, sino entrar a abordarla y entrar a transformarla, empieza a tomar decisiones. Oye, mira, la verdad que yo como que prefiero quedarme como estoy, porque eso es mucho trabajo, Ana Cristina. ¿Sí o no? Y eso lo vemos constantemente. Esto es importante tenerlo claro. Y se los presento de esta manera en el lenguaje más sencillo que yo conseguí, para que ustedes puedan llevarlo a la práctica sin que tengan un apoyo constante de otra persona que lo esté vigilando. Claro, y veces que se tranca el serrucho y necesitamos pedir el apoyo. Estamos a la orden. Pero la idea es que tengan la herramienta. Entonces, si hacemos un pequeño resumen hasta acá que lo hemos estado viendo, los conceptos, el mundo de los conceptos que todos poseemos, son ideas abstractas que representan una categoría de cosas y que son asociativos. Los patrones mentales, que son formas de pensar y actuar que se repiten automáticamente de forma consciente o inconsciente. Y las creencias limitantes, que son ideas negativas que limitan nuestro potencial. Y en el caso de las creencias y de los patrones, estos están interconectados y se refuerzan mutuamente. ¿Qué tal, amigas y amigos? Estamos hablando de algo de verdad que yo de verdad creo que si nosotros logramos manejar esto con la suficiente fluidez, le vamos a poder sacar provecho a nuestro propio proceso, a nuestro propio trabajo personal, porque son aspectos, o sea, una persona que apoye a otra y no tenga estas variables claras, vuelvo y repito, esto es una madeja de información que hace vida en nuestra mente, constantemente. Entonces, no tener claro qué estoy abordando, es un concepto, es un patrón, es una creencia, esto primero, esto después,
puede generar mayor confusión de la que teníamos al inicio. Por eso es que es extremadamente importante tenerlo claro, sobre todo para abordar estados de estrés, de ansiedad, de impotencia, de depresión. Es como si le dijéramos a alguien que tiene una depresión, no, pero sal, distráete. ¿Y qué hago con todo este mare magnum de información? Ese mare magnum de información sigue haciendo vida. Por eso es que es tan complejo trabajar los estados depresivos. ¿Ok? Tiene sus formas, pero hay que tener estas variables claras. Entonces, volviendo al tema que nos convoca, que son los patrones mentales, son muy importantes, pueden ser útiles y pueden ser perjudiciales. Pueden ser útiles porque obviamente a nivel cerebro nos hace ahorrar energía porque tenemos la tarea automatizada en todo lo que es la parte repetitiva. Nos ayuda a tomar decisión. Recuerda que le dije que está ligado a la parte de toma de decisión. Podemos tomar decisiones rápidas en situaciones que realmente nos resultan familiares. Y nos da un marco para nosotros comprender este mundo que nos rodea. Pero vamos a la parte perjudicial, porque en esa parte perjudicial es que vamos a dar herramientas para abordarlo. Permiso. Los patrones mentales pueden resultar perjudiciales porque limitan nuestras perspectivas y nos impiden ver nuevas posibilidades. Cuando usted está hablando con una persona y ve que la persona está estacionada en que gringolas, no puedo ver nuevas posibilidades, no, eso que tú dices no es cierto, esto se lo llevó quien lo trajo, o sea, este tipo de expresiones que se escuchan con mucha regularidad está dejando entrever que hay un patrón mental que está asfixiando. Puede conducirnos. Si somos buenos, entendemos los buenos promedios. Es correcto, Ángel, gracias. Los patrones mentales pueden conducirnos a tomar decisiones erróneas. Recordemos, amigas y amigos, que entre el 90 y el 95% de las decisiones que tomamos los seres humanos, estas son basadas en motivaciones no conscientes. Ojo con eso. Los patrones pueden generar emociones negativas como ansiedad, como miedo, como depresión, como ya le dije. No es cualquier cosa. No son cualquier cosa. No banalicemos esto. Cuando nosotros tengamos en nuestro entorno personas que están en procesos de depresión, en procesos de ansiedad, no es para banalizarlo. Realmente es una sensación de estar en una profundidad, en un hueco profundo donde no se ve soluciones posibles. Ojo, porque ahí está interactuando la mezcolanza. No pretendamos que le vamos a dar un consejo cuando en realidad no sabemos ni siquiera cómo interactúa esto en nuestra propia personalidad para poder pretender intervenir en el proceso de otra persona. Hay que ser sumamente respetuoso en ese sentido, en banalizar e intervenir en ese sentido. Y el otro aspecto donde es perjudicial es que lleva con mucha facilidad a idealizar los procesos. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Muchas personas pueden solicitar el apoyo de un coach, de un psicoterapeuta, de un mentor, etcétera, etcétera, etcétera. Aborda de manera superficial cualquiera de estos aspectos. Como dije, en mi opinión, en la forma como yo lo hago, abordo el mundo conceptual
para que me dé paso a los patrones mentales, para que me dé paso a las creencias limitantes, poder abordarlo en su conjunto y desde allí transformarlo con un solo objetivo. Que no se me repitan estas situaciones que están dando origen a un estrés, a una depresión, a una complicación, a una ruptura, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, cuando hacemos contacto, empezamos a idealizar que el proceso va por aquí, va por allá, esto me es suficiente, no, ya sé, ya di. Ojo, hay que tener mucho cuidado con esto. Con la persona que está de este lado llevando el proceso y con la persona que está viviendo el proceso. Por eso es que este tipo de proceso no lo puede manejar todo el mundo, para por no decir la otra palabra. Entonces, hay patrones mentales comunes. Ejemplo de ello, el pensamiento catastrófico. Ustedes no están familiarizados con esas personas que siempre se anticipan que va a pasar lo peor en cada situación, hasta que quedan bautizados como, oye, viene la nube negra. Porque constantemente esa persona está conectada con un pensamiento catastrófico. Y un pensamiento catastrófico forma parte de los patrones mentales. Ojo con esto. Otro es la autocrítica excesiva. Cuando nos enfocamos en los errores y defectos e ignoramos y mandamos de paseo a la fortaleza. Y eso lo hacemos con nosotros, como un látigo, constantemente. Tampoco estamos hablando de autocrítica. Constantemente nos estamos dando con un látigo. No vemos nada bueno en nosotros mismos. Por supuesto, el miedo al fracaso, que nos va a impedir tomar riesgos de algún tipo de naturaleza por el constante miedo a fallar. Eso es un patrón mental. El pensamiento polarizado, que aquí, bueno, yo que estoy acá en Venezuela, estamos muy familiarizados con lo que es un pensamiento polarizado, porque es ver las cosas solo en blanco y negro, sin matices. ¿Ok? Esto es así y punto, o esto es así porque yo lo digo. Y si a este pensamiento polarizado, amigas y amigos, pónganle mucha atención a esto, lo hacemos acompañar con una emoción, disculpen, con una emoción fuerte, arraigada, terminamos enfrentando un rapto emocional. Por eso dije, esto tiene sus matices. Otro patrón mental es el etiquetado. Cuando nos encasillamos a nosotros mismos o a los demás en categorías limitantes. Es que él o ella tienen la tendencia a, listo, ya está. Inclusive yo le voy a decir una cosa, cuando a mí me recomiendan a cualquier persona, porque, oye, Ana Cristina, me gustaría que esta persona se diera contigo, lo voy a recomendar, le voy a decir, ok, la persona, ¿por qué ella o él tiene un problema? No me digan nada de la situación, porque no necesito el agregado de la etiqueta de la otra persona. No necesito el agregado del historial que me va a presentar sobre la otra persona, porque está basado en su percepción. Y lo que menos necesito es tener todas esas percepciones en juego. Tenemos otro patrón mental importante, que es la victimización, que eso lo vemos continuamente. Sentirnos víctimas de las circunstancias externas, como que si es que la vida no me pertenece, o es que yo no tengo ninguna responsabilidad ante lo que está sucediendo. Yo sé que esto de escucharlo es muy duro, pero yo tengo que decirlo. Esto es que él, es que ella, es que las circunstancias, es que el país, es que la economía, es que, o sea, y
Y nosotros que somos, venimos importados de Neptuno, que no tenemos ninguna responsabilidad en esto. Eso hay que decirlo, amigas y amigos, con toda la responsabilidad, con toda la seriedad, pero eso hay que decirlo porque mi vida me compete a mí. Y su vida le compete a usted. Y tenemos que asumir la responsabilidad de lo que ello significa. Entonces, stop de estar en ese estado continuo de víctima porque seguimos alimentando el patrón. Y la idea no es seguir alimentando el patrón, sino llegar a él para abordarlo y para transformarlo. ¿Qué les parece? ¿Cómo vamos hasta ahorita? Déjenme tomar un poquito de agua. Ok. ¿Cómo identificar esos patrones mentales? Ya yo les puse un ejemplo, pasando del mundo conceptual, pasando el patrón mental, hay que asumir la responsabilidad de nuestra vida. Absolutamente, amiga, absolutamente. Entonces, ¿cómo vamos identificando esos patrones mentales? Como lo dije en la práctica con el ejemplo del perro y del éxito y todo lo demás. Tenemos que prestar atención a lo que estamos pensando. Tenemos que prestar atención, tenemos que estar involucrados con nuestra propia vida. La Madre Teresa de Calcuta decía algo, por lo menos fue una expresión que yo escuché hace años y parece que me hubiesen dado, se me quedó fija completamente. El que se ocupa de su propia vida no tiene tiempo para ocuparse de la vida de los demás. Esa es una expresión que a mí me encanta de la Madre Teresa de Calcuta, porque es una verdad. Para poder prestar atención a lo que estamos pensando, a cómo nos hablamos, a esa conversación interna que tenemos constantemente, nosotros tenemos que estar presentes en ello. Si estamos ausentes, ¿cómo vamos a determinar qué es lo que estamos haciendo? Nosotros estamos cocinando, por ejemplo, y esta que trabaja los 365 días del año, las 24 horas del día y que no se detiene en absoluto, si nosotros no hacemos el ejercicio constante de estar presente, esto está generando constantemente un discurso, un mensaje, una atracción y una manifestación. Por eso es que la parte más densa de todo lo que es el proceso personal es que el ser humano le cuesta. Escuchen bien esto, amigas y amigos. Esto lo aprendí en un seminario, porque fueron 2 bofetadas en su momento, del doctor Ijaliakala Hyulen, el doctor Len, que era el exponente de Ho'oponopono. Y realmente cuando yo escuché esto para mí fue uno de los baños fríos, congelantes, más grandes y una apertura de conciencia igualmente. Fue una terapia de shock realmente. El ser humano no se ve responsable de sus circunstancias de vida, ni siquiera cuando le está orando a Dios, porque cuando él le está orando a Dios le pide, pero no asume su responsabilidad. Miren qué profundo es esto, qué profundo es esto. Si yo no me veo como responsable de mis circunstancias, ¿cómo lo voy a cambiar? ¿Cómo lo va a cambiar? No, porque esto es problema del país, de mis padres, de la educación, y a todo paso vamos encontrando responsables en el exterior y yo estoy al margen de todo lo que acontece en mi vida. Entonces, desde allí, obviamente, nuestro mundo conceptual, nuestros patrones mentales y nuestro mundo de la creencia hacen un cortocircuito. Se crea una ruptura entre mis conceptos, mis patrones mentales y mis creencias. Porque ¿cómo resuelvo yo? Imagínense, por eso le digo lo delicado y lo importante de esto. ¿Cómo resuelvo, cómo intervengo yo como el adulto que soy, como la persona pensante que soy, entre estos 3 niveles, conceptos, patrones y creencias, si yo no me percibo
como el generador o la generadora de todas estas circunstancias. Fíjense, por eso le digo, esto es una madeja que no tenerlo claro implica crear más confusión de la que apoyar puede significar. Entonces, y esto que hasta aquí no hemos hablado de, y lo voy a dejar un poquito al margen, porque esto es un elemento que se adiciona, que es el mundo de las emociones, pero cuando estamos hablando de detectar, de identificar esos patrones mentales, tenemos que hablar de que tenemos que estudiar nuestras emociones. Ver las emociones negativas, que no hay que satanizar las emociones negativas porque se están presentando para algo y esto se trata de evolución en estado puro y simple, y las emociones negativas siempre serán indicadores de patrones mentales negativos. Entonces no hay que satanizar, ni banalizar, ni esconder, ni evadir las emociones negativas. Al contrario, vamos a darle cabida, vamos a ver qué me está diciendo. Por eso es que constantemente, ¿qué es lo que voy a retomar lo que le dije al principio? Cuando estamos ante una persona que está trabajando estos esquemas, cuando yo hablo de cuál es el concepto que usted tiene de tal aspecto, X, después ese concepto con qué lo asocia para llegar al patrón, y después cómo se siente usted con esta situación ya resuelta, complicándose. Entonces, cuando hacemos ¿cómo se llama la palabra que no me llega? Cuando prende ese interruptor para unir y le pregunto a la persona, ¿qué estás sintiendo? Yo esto lo he dicho en distintos lives, pero esto lo sigo repitiendo. Y usted ve que la persona me dice, bueno, Ana Cristina, es que yo pienso, ok, ya me dijiste lo que piensas. Ahora, ¿qué sientes con respecto a esta situación? Bueno, déjame decirte que yo creo, ok, ya me dijiste lo que crees. Ahora dime, ¿qué sientes? Y estamos hablando de personas adultas, ok. Para poder llegar y determinar a lo que se sienten, esto puede llevar inclusive más de una sesión, porque no estamos acostumbrados a contactar con la emoción. No vamos a decir que le huimos, pero sí hay un componente de ese, pero no lo tenemos elaborado. Porque nosotros hemos vivido y hemos crecido bajo una anulación constante de la emoción. Entonces, cuando la persona ya por fin desmontando y desmontando, tal cual como decía una amiga aquí, las capas de la cebolla, y dice, oye, es que lo que tengo es por ejemplo, una ira que no la soporto. Ah, ok, porque es importante llegar a lo que sentimos, porque el sentimiento no miente. Mientras el intelecto tiene las trampas de la mente, ¿sabes? Que ya la hemos desmontado, como dije en el inicio. Pero el sentimiento no miente, la emoción no miente. Y solo cuando yo llego a la emoción es que yo puedo iniciar una acción contraria que me apoye a modificar la situación que estoy viviendo. Mira dónde estamos parados, amigas y amigos. Miren este componente, porque es que nosotros los humanos somos complejos, ¿ok? Entonces, estudiando nuestras emociones podemos llegar a esos patrones mentales limitantes que acabamos de conversar. Identificamos nuestra creencia. Una vez que identificamos los conceptos, que identificamos los patrones, es que podemos llegar a las profundidades de lo que significan las creencias limitantes. Vuelvo y repito esto. Esa madeja de información requiere, y mi intención, repito, es que ustedes tengan esta herramienta de manera que en su cotidianidad ustedes puedan hacer uso de esta información. Repito, habrá momentos en que se le va a trancar ese rucho, pero esto, ¿cómo fue que me dijo Ana Cristina? Esto será un concepto, porque es que no lo tenemos incorporado. Entonces vamos con calma.
Pero una de las primeras preguntas que debemos hacernos es, ante cualquier situación, para resolverlo con nosotros mismos, y haga el ejercicio, tome cualquier aspecto, éxito, negocio, emprendimiento, relación de familia, de pareja, lo que usted quiera. Y pregúntese, en este aspecto, extraiga el aspecto, ¿cuál es mi concepto, por ejemplo, de relación de pareja? Por ejemplo, eso es un concepto. Usted le puede preguntar a la persona, puede seguir hablando con la persona, ¿cuál es tu concepto de mujer o cuál es tu concepto de hombre? Y sigues hablando, ok. ¿Y con qué lo asocias? Acabas de crear la ruptura y acabas de encender el interruptor para llegar al otro nivel que es todavía más profundo y que no está en la superficie. ¿Qué crees tú? ¿Cómo te sientes siendo esto o esto o lo otro? Entonces, las redes neuronales que ya tenemos mapeadas dicen, oye, aquí hay algo diferente, aquí hay algo distinto, déjame ver cómo reconozco, déjame ver cómo manejo esto. Yo creo, amigas y amigos, así como dije al inicio, esto es la mamá de los temas, o el papá de los temas, como usted lo quiera imaginar, porque esto es cambio de conciencia. Usted puede tomar el tema que usted quiera, el punto, abordar el punto que usted quiera, negocio, emprendimiento, relación de pareja, familia, adicción, el que usted quiera. Y si esto no pasa por un cambio de conciencia profundo, porque eso es lo medular es cuál es la conciencia que yo tengo sobre este aspecto que estoy viviendo. Transformar esa situación es accionar el interruptor de una nueva conciencia. Lo demás es tip, lo demás es píldora, lo demás es superficial. Pero si yo quiero transformar esta situación y no quiero que se repita en mi vida, yo tengo que encender el interruptor de una nueva conciencia para poder transformar y llegar a los niveles para que no se me repita. Entonces, técnicas para desafiar o modificar patrones mentales, modificar, eso de desafiar suena como duro. Hablamos de un cuestionamiento constante, que eso no le cuesta a usted ni medio, nada, no es una inversión, es una relación con usted estando en modo presente. Oye, mira, Ana Cristina, pero esto es cierto, esto que yo estoy pensando es cierto. ¿Quién me dijo a mí esto? ¿Cuál es la evidencia que yo estoy utilizando para llegar a esta conclusión? ¡Wow! ¿Sabes? Y lápiz y papel, acto seguido. No, esto no me pertenece, esto lo escuché. Quizás porque una de las técnicas, que es el reencuadre, quizás no se lo pueda hacer usted mismo. Y quizás por eso necesite la ayuda de un profesional en esa materia. Entonces, ¿por qué? Porque el reencuadre o el reframing, como le dicen, es encontrar esa perspectiva más positiva y realista de la situación y hacer una resignificación en todo esto. Pero dentro de su cotidianidad, usted puede ir progresivamente haciéndose primero ese cuestionamiento para entonces llegar a una perspectiva distinta. Oye, si esto lo copié de mi sistema familiar, por ejemplo, no sé, vamos a suponer que estamos hablando de dinero, y todo el tiempo usted tiene un problema de dinero, y todo el tiempo tiene un problema de escasez. O sea, yo tengo que saber de dónde saqué yo esta información, ¿sabes? Porque ¿cuál es mi conciencia de abundancia? ¿Cuál es mi conciencia de prosperidad? ¿Qué me dijeron a mí sobre este tema? ¿Cómo lo vengo reforzando los últimos años o toda mi vida? ¿Sabes? ¿Cuál es mi posición ante las dificultades, ante los desafíos? ¿Cómo lo manejo? ¿Cómo observé yo que mi sistema familiar actuaba ante los problemas? ¿Huían? ¿Se paralizaban? Entonces, cada vez que yo tengo una situación que me ponga en un cierto
en un cierto aprieto. Entonces, ¿qué es lo que va a surgir allí? Los patrones mentales. Porque volviendo, son experiencias, es cultura, son valores, es aprendizaje, ¿sabes? Entonces, otro elemento es la meditación. Yo no sé por qué la gente le huye a la meditación. Permiso. Y lo sé, y lo tengo claro porque yo también lo hacía. Yo también le huí durante muchos años a la meditación. Le voy a decir una cosa, yo ahora no puedo vivir sin meditar. Yo todos los días de mi vida medito y a veces hasta más de una vez al día. Y puede ser que me levante, que me despierte a las 3 de la mañana y yo puedo pasar, ahora paso hasta 2 horas y más meditando. Ahora, más bien, mi psique, mi cuerpo me lo pide. ¿Por qué? Porque vamos a dejar de satanizar la meditación. No es que usted se va a sentar para poner la mente en blanco. De eso no se trata meditar. Meditar se trata de familiarizarse con lo que estoy pensando y con lo que estoy sintiendo. Es poner mi atención plena a mí, a mis pensamientos, a mi juicio. Y usted no tiene idea de lo que ayuda una meditación en una situación de alta exigencia. Porque esta, como dije anteriormente, que todo el tiempo está bombeando, que 365 días al año, 24 horas al día, yo tengo que buscar la manera de calmarla. Tenemos que buscar la manera de calmarla para dar paso a las soluciones, ¿sí? Y el otro elemento que es sumamente importante es que es parte de lo que en el mundo de las neurociencias, en el mundo de más de la cuántica que de la neurociencia, cada vez cobra mayor vida lo que es la visualización, que es imaginarme a mí misma logrando ese objetivo que me lleva a la vida de cuadrito, vamos a ponerlo así. Entonces es una gran herramienta y ya vamos a profundizar un poquito en ella. Entonces, vamos a dejar de criticarnos constantemente, vamos a dejar de victimizarnos, pero quiero hablarles de una relación que hay entre los patrones mentales y los sesgos cognitivos, nada más y nada menos. Esto es una perla. Esto es una perla porque no solamente me lo he tropezado en consulta, en asesoría, de otro aspecto, sino que está muy presente en la cotidianidad. Y yo les voy a ir hablando de esto y ustedes hagan un ejercicio y revisen rápidamente su entorno, porque esto se ve con frecuencia. Cuando hablamos de sesgos cognitivos, hay varios tipos de sesgos cognitivos, pero vamos a hablar de dos que me importan para este live. Y quiero conversarlo porque va muy de la mano a la toma de decisiones. Y los patrones mentales están realmente relacionados con la toma de decisión. Entonces, estos patrones y los sesgos cognitivos interactúan de manera muy, pero muy compleja. Y se refuerzan y se perpetúan mutuamente. Y vámonos a la práctica. Esta interacción crea un ciclo vicioso de pensamiento y tomas de decisiones erráticas o negativas. Pensamiento vicioso, decisiones negativas. ¿Por qué? Porque interpretamos la realidad o la interpretamos de una forma que nos pueden llevar a un error constante. Muy interesante y complejo a la vez, correctamente. Por eso que estoy buscando los términos más sencillos para poder explicar. Entonces, fíjense lo siguiente y váyanse al entorno, a la práctica, porque es que la práctica es el termómetro, ahí donde vemos nosotros todo en acción. Hay lo que se llama el sesgo de confirmación. ¿Qué es lo que es un sesgo de confirmación? Cuando nosotros buscamos X información o buscamos personas que realmente me reafirmen lo que yo estoy
pensando lo que yo estoy creyendo o lo que ya yo sé. Déjame buscar a quién, buscar a fulanito. ¿Por qué? Porque tú verás que en lo que yo le diga ella va a confirmar lo que yo digo. Es un sesgo de confirmación basado en un patrón mental. ¿Qué es lo que yo busco con este sesgo de confirmación? Que mientras que aquella persona me confirma o me reafirma esa información, yo voy ignorando y descartando cualquier evidencia que contradiga esto. Vamos a un ejemplo todavía más práctico. Yo quiero, puede ser, comprarme un vehículo o vender unas acciones, vender la empresa, quiero vender la empresa que tengo. Entonces, yo anulo cualquier tipo de información del exterior que me contradiga lo que yo estoy pensando y lo que yo estoy creyendo. Eso es un sesgo de confirmación. ¿Basado en qué? Basado en un patrón mental. Ojo que esto no solamente es delicado, sino que usted tiene que saber que cuando usted está enfrentando a una persona bajo esta configuración, esta persona tiene una combinación que está en juego, que es un sesgo cognitivo con un patrón mental. No es cualquier cosa. Entonces, si usted lo que trata es de agredirla, de decirle, no, porque usted no sabe cómo va a hacer eso, cómo va a vender la empresa en este momento, no sé qué, lo que está haciendo es apretando el acelerador para que esa persona la ignore y la descarte aún más. Ojo con esto porque no es cualquier cosa. Pero yo lo veo más, o sea, yo le digo esto y lo estoy viviendo inclusive en mi entorno. Entonces cuando usted encuentra una información contraria a lo que está sintiendo, esa persona siente que es atacada a nivel personal y a nivel intelectual. O sea, es que ella o él no entiende. ¿Cómo lo va a entender en esta situación? Ojo, no lo entiende porque no lo puede entender. Esto necesita ayuda de otra naturaleza. Ojo con esto. Lo que lo estoy trayendo a colación es porque está relacionado al patrón mental y es para que la persona no siga dándose en el mismo punto, porque es un desgaste y un estrés constante. Un político, vamos a decir, vamos a un ejemplo, que solo lea las fuentes de noticias que apoyan su punto de vista, no, porque tú lo estás haciendo perfecto, que no sé qué. Obviamente cae en un espacio donde empieza a evitar o a descartar cualquier punto de vista opuesto. ¿Eso es ignorar la realidad? Claro que es ignorar la realidad. Estoy diciendo, Ana Cristina, esto sencillo es ignorar la realidad. Claro que es ignorar la realidad, pero ¿basado en qué? No podemos ser tan lapidarios y enjuiciar de buenas a primeras sin saber qué es lo que hay atrás, qué es lo que hay detrás, en qué se sustenta, en qué descansa. Una persona que cree que puede juzgar el carácter de otra. Entonces solamente, porque aquí pasamos de lo sublime a lo ridículo. Entonces me quedo nada más con los rasgos positivos. Yo puse un ejemplo de un político, pero podemos poner el ejemplo de quien sea, de un gurú, el que usted quiera. Entonces no, porque es increíble que tú no viste lo que dijo, cómo lo dijo. Esto es lo máximo. Eso es un sesgo cognitivo. Basado en un patrón mental, usted se calma, usted aquieta la mente y puede observar. No sabrá cuál es el patrón mental que está en juego, obviamente, pero sí se va a dar cuenta que hay un patrón mental en juego. Y entonces, lejos de usted ponerse casco, peto y lanza para enfrentar al otro en esa situación, usted tome distancia. Tome distancia porque obviamente se va a llevar todas las de perder. ¿Sabes? Porque esa persona está viviendo un proceso basado en una serie de información que posiblemente usted desconozca y lo que va a hacer es generar una situación aún peor.
Y el segundo sesgo que quería conversarles es el sesgo de anclaje, que implica, aquí, esto es fascinante, de verdad, por eso yo digo, este es el tema de los temas. El sesgo de anclaje es el que implica que usted confíe en la primera de la información que le dieron. Y ahí se quedó. Y se ancló de esa información y basado en eso usted toma decisiones. ¡Wow! Yo sé que por una parte, pero este es tema de otro live, hay que minimizar las opciones para tomar decisiones. Nosotros nos acostumbramos a que un abanico de opciones para que decidas mejor. No, amiga. Eso ahora no nos funciona. El cerebro necesita tener las mínimas cantidades para poder actuar en consecuencia y de manera más asertiva. Entonces, en el sesgo de anclaje, usted se queda con la primera información y nuestros patrones mentales, enfocados en experiencias pasadas o en el miedo al cambio, pueden hacerse muy susceptibles a este tipo de sesgo. Muy susceptibles. Entonces, como dije anteriormente, una de las soluciones es darnos un espacio, tomar distancia, tiempo, darnos el permiso para explorar. En el primer caso, no solamente si la persona tiene razón o no, sino también abrirme a un aprendizaje de lo que puedan estar mostrándome. Esa decisión para poder bajar mis niveles de reactividad. Porque en el sesgo cognitivo, esto nos va a colocar en modo reactivo. Entonces, escuchándome hablar, usted puede tomar en cuenta que estamos hablando o repasarse de patrones mentales en la salud, patrones mentales en el dinero, en los negocios, patrones mentales en el emprendimiento. Yo que trabajo como emprendedor. Tenemos patrones mentales negativos en los emprendimientos, por ejemplo. ¿A qué conducen esos patrones mentales? A una parálisis por análisis. ¿Cuál es uno de los principales problemas que paraliza más a un emprendedor? Que piensa demasiado, que analiza en exceso las ideas. ¿Y qué es lo que hace esto? Llevarlo a la inacción constante y a perder oportunidades. Constantes, porque entonces está en modo activo constantemente. Le tenemos miedo al juicio, a la crítica, al rechazo, ¿no? ¿Cómo que tú a estas alturas, cómo vas a abandonar un trabajo tan bueno? ¿Por qué vas a asumir riesgos? Deja que los riesgos los asuman los demás. ¡Wow! Entonces, identificar estos patrones mentales basado en una reestructuración cognitiva, prestar atención a los pensamientos recurrentes, sobre todo los que nos generan malestar, amigas y amigos. Es que es mágico. Si usted se detiene, porque lo que tiene que hacer es detenerse, o sea, eso no es, ustedes me dirán, es una inversión millonaria, detenerse para saber qué estoy pensando. No, eso te sale gratis. Es en tu cotidianidad. Solamente usted siente que los jugos gástricos están subiendo, que siente presión en el pecho, que no puede respirar, que está contracturado. Ubique el pensamiento. ¿Cuál es el pensamiento que le está dando origen a este estado de ánimo, a esta emoción? Y allí se va a dar cuenta de qué es lo que está pensando, va a empezar a buscar sus conceptos al respecto, acto seguido se va a ir al patrón mental y por último va a poder, y si no, aquí está una ayuda, llegar a las profundidades de la creencia limitante. Pregúntese, ¿de dónde proviene esto? Son cuestionamientos para nosotros y eso es gratuito. Esto es en nuestra cotidianidad, mientras que estoy haciendo cualquier cosa, porque esto no se detiene, la mente no se detiene. Esto es realmente mío, esto lo he adoptado de alguien.
¿Qué puedo atrapar? Déjame detenerme, déjame buscar un pensamiento alternativo, déjame buscar una evidencia de que esto es realmente así, sin caer en un sesgo cognitivo, por supuesto, y buscar a alguien que me reafirme que sí, de verdad, esto se lo llevo a quien lo traga, la Cristina. Entonces son herramientas para que usted en su cotidianidad pueda tomar acción. Si mi patrón mental está asociado a un miedo, vamos a tratarnos con calma, vamos a ser amables con nosotros mismos, vamos a exponernos a este miedo progresivamente, vamos a desensibilizar esta exposición a la fuente del miedo, porque me aterra, y es válido que me aterre, por Dios sagrado, somos humanos, y tenemos que aprender a tratarnos no solamente con amabilidad, sino con mucha flexibilidad, Este tema, amigas y amigos, no tienen idea para la cantidad de información que da. He tratado en este live de ponerle sobre la mesa técnicas, herramientas, ejercicios, aplicaciones, para que ustedes puedan manejarlo en su cotidianidad, que es lo que realmente a mí me interesa. Y repito, y cuando no, aquí está su amiga Ana Cristina García para apoyarlo. Pero dentro de todo, voy a anunciar en los próximos días un workshop, un taller que voy a hacer sobre esto, porque voy a profundizar sobre este tema, porque yo insisto, para mí es la mamá de los temas. Porque aquí parte todo, de aquí parte todo. Como nosotros pensamos, como los conceptos que tengamos, los patrones mentales con los que actuemos y los sistemas de creencia, que todo el mundo te da tips para trabajar un sistema de creencia, pero ya sabemos que esto no es así de sencillo, no a los niveles que acostumbra vivir un sistema de creencia limitante. Y hay que ser muy respetuosos con esto. Esto no se trata de tips, amigas y amigos. Y yo tengo que ser responsable y decírselo. Esto hay que abordarlo, hay que ser consecuente, hay que estar montados en sí mismos. Esto no es en el otro ni en el exterior, esto es con respecto a nosotros mismos. Voy a estar posiblemente haciendo en los próximos días un workshop vía Zoom sobre esto, donde vamos a profundizar aún más. Espero realmente que le haya servido de utilidad, porque realmente hemos utilizado ejemplos bastante sencillos para mostrarle estos tres mundos, cómo se relacionan, cómo interactúan, cómo identificarlo. Son diferentes y estar clara en los tres escenarios. Exactamente, amiga. Estar clara es saber sobre todo cómo interactúa. Es importante conversar con nosotros mismos para darle, para darle la estructura. Cuando yo logro darle la estructura, vuelvo y repito, no puedo ver porque no es hasta el 20 besos, abrazo. Ok. Porque cuando yo logro darle la estructura, puedo crear los niveles. Y cuando yo trabajo sobre esos niveles, puedo llegar a la profundidad que necesito llegar y puedo desmontar lo que necesito desmontar. Así que gracias, amigas y amigos. Hay una gente que se está uniendo hasta el final. Van a tener la grabación de este live. Por supuesto, quedo a su entera disposición. Vamos a seguir conversando en este tema, como le dije. Gracias, Alexander. Claro, y porque tienes la cuenta privada. Ok, ya vamos a resolver eso. No sé si me puedes mandar un mensaje, a ver si te puedo insertar. Esto es muestra, es un tema denso y profundo. Gracias a ti, amiga. Esto es una muestra, es correcto, esto es una muestra, pero tenemos el punto de partida para poder abordar un tema que está en este nivel, porque esto está en el tapete de los tapetes, porque para poder
abordar todos estos cambios que estamos viviendo a la velocidad que la estamos viviendo y hacer cambios en nuestra propia vida, tenemos que voltear todas las antenas para ver nuestro mundo conceptual, nuestros patrones mentales y nuestro sistema de creencias. Así que gracias y estar atentos a la próxima convocatoria. Se les quiere, un abrazo.